Recuerdo perfectamente el frío que me caló hasta los huesos, no solo por la brisa helada que se colaba por las rendijas de la vieja cabaña, sino por la sensación de que no estaba solo. Había llegado a ese lugar remoto, heredado de un tío abuelo al que apenas conocía, buscando paz, un escape del bullicio de la ciudad. Lo que encontré fue algo completamente distinto, algo que se aferraría a mi alma y que, hasta el día de hoy, me persigue en cada sombra. La primera noche, un arañazo. Fino, casi imperceptible, en la madera de la puerta de mi habitación. Lo atribuía a algún roedor, un animal del bosque. Pero mi instinto me gritaba que no era así. La madera era vieja, sí, pero el sonido era deliberado, rítmico, como si una uña larga y afilada estuviera marcando un patrón. Me levanté de golpe, el corazón martillando en el pecho, y encendí la linterna. Nada. Solo el silencio opresivo del bosque. Y la oscuridad que parecía tragar la luz. Intenté convencerme de que era mi imaginación, el cansancio, la sugestión. Pero al día siguiente, el arañazo estaba más profundo, y no era uno, sino tres, formando una extraña figura que no pude descifrar. Fue entonces cuando el verdadero terror comenzó a tejer su telaraña a mi alrededor, una telaraña de la que, temo, nunca podré escapar. La cabaña, lejos de ser un refugio, se estaba revelando como una prisión, y yo, su nuevo inquilino, era el blanco de una presencia que había esperado mucho tiempo. Los días siguientes fueron una lenta tortura. Los arañazos se multiplicaban, no solo en mi puerta, sino en las paredes, en el suelo de madera, siempre la misma forma indescifrable. El aire se volvió pesado, cargado de una humedad fría y un olor a tierra mojada y algo más, algo putrefacto, que no podía identificar. Fue durante una exploración del terreno que hice el descubrimiento. Detrás de la cabaña, oculto por maleza crecida y un rosal seco, encontré un pozo. Viejo, de piedra musgosa, con una tapa de madera podrida que parecía haber sido forzada. Una curiosidad malsana me impulsó a acercarme. Al asomarme, un olor nauseabundo me golpeó, y en la oscuridad del fondo, juraría haber visto un brillo rojizo, fugaz, como un ojo que se cerraba al sentir mi presencia. Una voz, o más bien un susurro, pareció ascender del abismo, llamando mi nombre. No era un sonido claro, sino una amalgama de voces, viejas, dolientes, que se entrelazaban en un coro macabro. Retrocedí, tropezando, sintiendo un escalofrío que no era de frío. El pozo no era solo un agujero en la tierra, era una boca, una entrada a algo que había estado dormido, y que ahora, con mi llegada, había despertado. Los susurros se hicieron más frecuentes. Arrastrándose por los pasillos de la cabaña, a veces con mi nombre, otras veces con palabras incomprensibles, pero siempre llenas de una malicia ancestral. Comencé a sentir que no solo me observaban, sino que me estudiaban, me rodeaban, esperando el momento justo para revelarse por completo. La noche se convirtió en mi peor enemiga. Las sombras de la cabaña cobraban vida, danzando en la periferia de mi visión. Un movimiento en el pasillo, un reflejo en la ventana que desaparecía al girar la cabeza. No eran solo las sombras, era el frío. Un frío antinatural que no respondía a la chimenea. Que se concentraba en ciertos puntos de la casa, como si una presencia helada se detuviera allí. Una tarde, mientras intentaba leer, la temperatura en la habitación bajó drásticamente. Mi aliento se condensó en el aire. Levanté la vista y vi. En la esquina de la habitación, una figura translúcida, apenas un contorno. Se materializó. Era alta, delgada, con extremidades alargadas que se retorcían. No tenía rostro, solo una oscuridad profunda donde deberían estar los ojos. El terror me paralizó. No pude gritar, no pude moverme. Solo pude observar cómo esa cosa se movía lentamente hacia mí. El aire a su alrededor vibrando con una energía gélida. Sus dedos, largos y huesudos, parecían estirarse, buscando alcanzarme. Justo cuando pensé que me tocaría, se disipó, dejando solo el frío intenso y el olor a podredumbre más fuerte que nunca. Mi corazón latía desbocado. Y mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica. Pero no la había. Esto no era un animal,
no era mi imaginación. Esto era real, y estaba aquí, conmigo, en la cabaña. Estaba claro que no era bienvenido, y la criatura del pozo parecía tener un propósito mucho más siniestro que solo asustarme. Desesperado por entender lo que sucedía, empecé a buscar en las pocas pertenencias que había dejado mi tío abuelo. Encontré un viejo baúl polvoriento en el ático, y dentro, entre ropas viejas y objetos sin valor, un diario. Estaba encuadernado en cuero, con páginas amarillentas y una letra temblorosa. Era el diario de mi tatarabuela, la primera dueña de la cabaña. Con cada página, la historia se desenrollaba, una historia de miedo y superstición. Ella hablaba de la presencia del pozo, de cómo devoraba la luz y exigía tributos. Mencionaba los mismos arañazos, la misma figura sombría, el mismo frío. Pero lo más perturbador fue el dibujo que encontré en una de las últimas páginas, el mismo símbolo que aparecía en mi puerta, dibujado con una tinta rojiza que parecía sangre seca. Mi tatarabuela describía cómo el pozo era un portal, un lugar donde lo que estaba abajo podía alcanzar arriba. Contaba cómo la entidad se alimentaba del miedo, de la desesperación, y cómo, con el tiempo, se volvía más fuerte, más real. No lo mires a los ojos, había escrito con una caligrafía que se volvía cada vez más errática, porque entonces te verá a ti. En su última entrada, solo había una frase, apenas legible. Ya no puedo huir. Me lleva al pozo. El diario se cortaba abruptamente, dejando un escalofriante vacío. Entendí entonces que no estaba solo en esta pesadilla, estaba siguiendo los pasos de mi propia sangre, atrapado en el mismo ciclo de terror que había consumido a mi antepasada. La cabaña no era mía, yo era suyo. Con el diario en mis manos, una idea descabellada, pero que me parecía la única salida, comenzó a formarse. Mi tatarabuela había intentado un ritual para sellar el pozo, para calmar a la entidad, pero había fallado. Sus anotaciones eran confusas, llenas de símbolos y hierbas extrañas. Pero había una parte que destacaba, la ofrenda debe ser pura, la voluntad inquebrantable. Decidí intentarlo. Encontré algunas de las hierbas marchitas en un viejo frasco, y con una vela y un cuchillo oxidado, me dirigí al pozo bajo la luz de la luna llena. El aire era denso, casi sólido. Y los susurros eran un coro cacofónico que me rodeaba. Mis manos temblaban mientras recitaba las palabras del diario, el miedo pugnando por paralizarme. Lancé las hierbas al pozo, viéndolas caer en la oscuridad. Por un instante, el silencio fue absoluto. Un silencio tan profundo que dolía. Y luego, una risa. No humana, no animal. Una risa gutural, antigua, que parecía venir de las profundidades de la tierra misma, de cada rincón del bosque. La tapa del pozo, podrida y vieja, se levantó lentamente por sí sola, chirriando como un lamento. De su interior, una niebla verdosa comenzó a brotar. Espesa y con el mismo olor a putrefacción. Las sombras de la cabaña se proyectaron sobre mí, alargándose, retorciéndose, y en el centro de la niebla, la figura sin rostro comenzó a materializarse de nuevo, esta vez más definida, más sólida. Mi ritual no solo había fallado, sino que había abierto la puerta de par en par, invitando a la oscuridad a reclamar lo que consideraba suyo. El pozo no se cerraría, se abría para mí. El pánico se apoderó de mí. Corrí, tropecé, mi mente gritando que escapara, que huyera de ese lugar maldito. Pero la cabaña ya no era un refugio, era una jaula. Las puertas se cerraron de golpe, las ventanas se sellaron con una fuerza invisible. La niebla verdosa del pozo se extendía por toda la casa, llenando cada habitación, cada pasillo, trayendo consigo el frío glacial y el hedor a muerte. La figura sin rostro ahora era omnipresente, apareciendo y desapareciendo en la niebla, sus largos dedos estirándose, no solo para asustar, sino para tocar, para atrapar. Sentí un toque helado en mi espalda. Luego en mi hombro, como si múltiples manos me estuvieran empujando, guiándome. Intenté luchar, gritar, pero mi voz era un susurro ahogado por el coro de voces antiguas que ahora resonaban en mi cabeza, prometiendo dolor, prometiendo un final. Caí al suelo, mis piernas no respondían.
La niebla se hizo tan densa que apenas podía ver mis propias manos. Y entonces, lo sentí. Una fuerza invisible, pero innegable, me arrastró por el suelo de madera, hacia la puerta trasera, hacia el pozo. Mis uñas rasgaron la madera, intentando aferrarme a algo, a cualquier cosa, pero era inútil. La resistencia solo parecía alimentar a la entidad, que ahora se manifestaba como una presión abrumadora, una presencia sofocante que me robaba el aliento. Estaba siendo llevado, contra mi voluntad, al abismo del que había intentado sellar. El pozo me esperaba, y yo no era más que la próxima ofrenda. El siguiente tributo a una sed insaciable que había perdurado por generaciones. Mi destino estaba sellado, y el frío del pozo ya me abrazaba. Fui arrastrado hasta el borde del pozo. La niebla se arremolinaba, y las voces se convirtieron en un único grito ensordecedor que perforaba mi mente. Miré hacia abajo, al abismo, y lo vi. No era solo oscuridad. Había una luz rojiza pulsante, débil, pero constante, en el fondo. Y dentro de esa luz, formas. Figuras retorcidas, apenas perceptibles, que se movían lentamente. Eran nosotros. Mi tatarabuela, y quizás muchos más. Sus rostros, apenas distinguibles, mostraban un horror eterno. Justo antes de caer, una última revelación golpeó mi mente con la fuerza de un rayo. Los arañazos, el símbolo. No eran una advertencia. Eran una súplica. Una súplica de ayuda de aquellos que ya habían sido reclamados, intentando avisar al siguiente. Y la entidad no era un guardián del pozo, sino el pozo mismo. Una conciencia antigua, un vacío hambriento que se manifestaba a través de la tierra, atrayendo, devorando. Absorbiendo. Mi cuerpo cayó. El impacto nunca llegó. Solo el frío, la oscuridad y el coro de voces que ahora me daban la bienvenida, uniéndose a las mías. Mi mente se fragmentó, mi identidad se disolvió en el colectivo de almas atrapadas. Ahora, soy uno de ellos. Uno de los ecos que susurran desde el pozo. Intentando advertir, intentando arañar la madera, intentando que el próximo incauto no se asome. Pero sé que es inútil. El pozo siempre encuentra a alguien. Siempre. Y ahora, mi voz es solo un susurro más en el coro eterno de los condenados, esperando a que el siguiente llegue a la cabaña del pozo olvidado. ¿Te atreverías a buscarla?